Buenos días. Quiero hoy traerles una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Una iglesia avivada. En Hechos capítulo 3, versículo 19 dice la escritura: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que arrepentíos y convertíos. Sin arrepentimiento no hay una iglesia avivada. El Señor está anhelando y deseando que la iglesia de Él viva en obediencia, en santidad a Cristo. Avivamiento es una restauración y una renovación en la relación entre Dios y su pueblo, de un estado rebelde a un andar con y vivir para Él. Esto incluye una convicción de pecado, arrepentimiento, confesión y un regreso a Dios para servirle. Es un despertar de obediencia. La iglesia de Cristo debe vivir en esa voluntad perfecta de Él. Si nosotros queremos ver el poder de Dios manifestado dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia del Señor, debemos arrepentirnos, debemos apartarnos de todo aquello que nos aleja de Dios y vivir para Cristo. Una iglesia que se encamine a vivir esos principios de la palabra. Hay unas características de esa iglesia avivada. Una iglesia avivada es una iglesia donde hay milagros, sanidades, liberaciones, donde todas estas señales están allí dentro del cuerpo de Cristo. En Hechos 5:15, versículo 15 y 16 dice: tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en cama y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. El versículo 16, aún de las ciudades vecinas, muchos vecinos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Había un poder extraordinario en la vida de Pedro, en la vida de Juan, que a las personas sacaban a los enfermos a las calles para al menos que la sombra de Pedro cayese sobre ellos y así fuesen sanos. Pedro no era la sombra que sanaba a los enfermos, era realmente el poder de Dios sobre la vida de Pedro, un hombre revestido del poder de Dios, un hombre que vivía en la presencia del Señor. Entonces, mis amados, la invitación que Dios nos hace hoy es que permanezcamos en Él, es que atraigamos esos milagros, que la iglesia de Cristo se refleje hacia el mundo a través del poder de Dios, a través de estos hechos maravillosos. El Dios de Pedro, el Dios de Juan, aún es nuestro Dios, y Él aún también sana, salva y restaura, liberta al cautivo. Y la iglesia de Cristo está llamada para que le sean manifestados estos milagros, para que en ella sea manifestado el poder de Dios, y de esta manera el mundo conozcan que nuestro Dios es grande y poderoso. Una iglesia avivada es una iglesia separada del mundo, una iglesia que no comparte las cosas del mundo, que no vive de acuerdo al mundo. En la Biblia registra que no nos convirtamos en amigos del mundo, porque de esta manera seríamos enemigos de Dios. Ninguna comunión hay entre el mundo, entre las tinieblas y la luz. Entonces, mis amados, estamos invitando hoy que la iglesia de Cristo empiece a separarse de las cosas del mundo, que haya una gran diferencia. El cristiano actúa diferente a como el mundo actúa, para que veamos el poder de Dios, para que veamos la grandeza de Dios manifestándose en la iglesia de Cristo. Es necesario que haya una separación del mundo. Otra característica de una iglesia avivada, de una iglesia que vive para Dios y que quiere ver el poder de Dios, es una iglesia que es perseguida por causa de la justicia. Esto hace parte de esa iglesia avivada, que seamos perseguidos por hacer las cosas bien, que seamos perseguidos por obrar bien, por hacer lo que es correcto. Y una iglesia avivada es una iglesia de revelación profunda de la palabra, una iglesia que se mantiene, que permanece en la palabra de Cristo. Entonces, mis amados, necesitamos volvernos a la palabra, necesitamos profundizar en ella, necesitamos enseñarla tal y como es, no
predicando lo que agrada al oído escuchar, es enseñando todo lo que la palabra dice, tanto esas promesas y tantas esas bendiciones hermosas que Cristo nos da, pero también esas consecuencias por causa de la desobediencia. La palabra del Señor debemos enseñarla tal y como es. Una iglesia avivada debe permanecer en la palabra de Cristo. Una iglesia avivada es una iglesia que tiene cristianos maduros, que ya no es necesario darles leche, que ya se alimenta de un alimento sólido. Ya la iglesia recibe palabra profunda, palabra que instruye, palabra que da crecimiento, palabra que corrige, educa, palabra que exhorta. Una iglesia avivada es una iglesia que tiene los dones y las manifestaciones del Espíritu. Recuerda que los dones son para la mutua edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, si en la iglesia están las manifestaciones de los dones y están en operación, entonces una iglesia que está dirigida, guiada, está conducida porque Dios revela a sus hijos, porque los dones están activos y allí la iglesia de Cristo camina en esa obediencia. Recuerda que esos dones no son para nosotros empoderarnos de ellos, no son nuestros dones, son los dones del Espíritu y los da a sus hijos para la mutua edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, mis amados, una iglesia avivada es una iglesia que evangeliza, una iglesia que no se olvida de esa gran tarea, de esa gran comisión. Una iglesia en avivamiento es una iglesia que va por los perdidos, una iglesia que ama al pecador, pero aborrece el pecado. Allí en Hechos 13, versículo 47, dice la Escritura, en ese pasaje, en el versículo 47, dice la Escritura, mas aquel, Hechos capítulo 13, versículo 47, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Perdón, estoy en el que no es. El versículo 46 dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. No se te olvide este pasaje maravilloso que te dice el Señor, te he puesto, te he mandado a que seas luz a los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Luz a los que no conocen de Cristo. El Señor nos ha entregado la gran tarea de ir por los perdidos, de dar las buenas nuevas de salvación. Una iglesia avivada es una iglesia que evangeliza. Una iglesia avivada es una iglesia generosa. Una iglesia que ama ser bondadoso, que ve por las necesidades del prójimo, que va a ayudar a aquel que necesita, porque no se te olvide, nosotros estamos mostrando el gran amor de Dios. Somos los embajadores de Cristo aquí en la tierra, representantes de Cristo. Por lo tanto, mis amados, la generosidad hace parte de la esencia de Cristo, y tú como creyente y como iglesia del Señor debemos practicar la generosidad. Dad a los que no tienen. El Señor nos bendice y nos multiplica para que nosotros bendigamos a aquellos que no tienen. Pensemos en el prójimo, seamos generosos. Una iglesia avivada es una iglesia que anda en amor y en la unidad de la verdad. El Señor ama la unidad en su iglesia, en su pueblo, que todos pensemos lo mismo, que todos vayamos hacia un mismo querer y que nos preocupemos los unos por los otros, que amemos al prójimo, que nosotros seamos capaces de dejar de ser nosotros para que sea nuestro prójimo. El Señor ama la unidad, desea la unidad en su pueblo. El Señor no quiere que nosotros mismos nos ataquemos. El Señor quiere que permanezcamos en unidad para alcanzar sus propósitos, para alcanzar lo que Él quiere en este tiempo. El Señor quiere una iglesia unida, no una iglesia que ande en competencia, no una iglesia que ande en rivalidad. Dios está deseando que la iglesia permanezca en amor. Dios está deseando que la iglesia permanezca en esa unidad. Dios está queriendo un avivamiento extraordinario dentro del cuerpo de Cristo, un avivamiento donde veamos su gloria manifestándose en poder, donde veamos enfermos sanados, donde veamos paralíticos levantarse, donde veamos la presencia de Dios en la iglesia. Y hoy
el llamado es a que nosotros entendamos estas características de una iglesia avivada. No importa el tiempo que estemos pasando, no importa el tiempo que estemos viviendo, es tiempo de calificar para Dios. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto y lo pasó por el desierto, Israel pensó que Dios lo había llevado a que muriera en el desierto. Pero la verdad de lo que Dios quería hacer en medio de ese desierto era que el pueblo de Dios le hiciera fiesta, le diera fiesta al Rey de Reyes, que reconociera a su Dios como el Dios de poder, como el Dios grande. Y lo que Dios quiere en estos tiempos, que aunque haya preocupación y angustia, Dios quiere que la iglesia se despierte. Dios quiere que la iglesia de Cristo desde sus hogares empiecen a tener altar personal, empiece a reunirse con su familia y hacer para Dios alabanza, dar a Dios obediencia, vivir en rectitud, siendo una iglesia unida, una iglesia que vive en amor, una iglesia que evangeliza, una iglesia que vive para Cristo en obediencia, una iglesia que obra en justicia. Quiero dejarte esta palabra para que la medites hoy y que hagas parte de esa iglesia avivada. Dios te guarde.